Queremos darle la bienvenida a Marvin Reyes, vocero del Movimiento de Trabajadores de la Policía. ¿Qué tal, Marvin? Bienvenido. Muy bien, gracias, muy amables por este espacio y un saludo a quienes nos miran a través de estos medios. Estábamos ahí pendientes a ver si hacíamos el contacto contigo, porque en realidad es un tema, digamos, de mucho interés, la agenda de la policía, la dinámica de la policía, todo lo que está pasando en la policía y lo que acontece alrededor. Y un poco pensábamos que con todo este ambiente, digamos, de un poco de temor, de miedo, de represión y lo que se está dando, vamos a ver si acepta eso. Es que estos temas definitivamente tienen que abordarse, tienen que desarrollarse y la gente tiene que saber qué es lo que está pasando internamente en la institución policial y cómo se ve afectada con estos parámetros que se están dando, ¿verdad? Del régimen de excepción y otras medidas que también afectan los derechos de los trabajadores policiales. Vamos a tratar de ver los diferentes ámbitos, pero en un primer momento me gustaría tratar de ver este momento, digamos, que está pasando el país a través de los ojos o del sentimiento o de la emoción que está pasando el policía. Entonces quisiera que empezáramos por ahí. ¿Cómo crees que está el ambiente del policía, de los policías, sobre todo aquel que está en el campo, en el terreno, ¿va? En un entorno como este, donde hay un ambiente de mucha tensión, de mucha presión y que se van formando predisposiciones del ciudadano, de los sectores, de los medios de comunicación, y básicamente el policía está todos los días en los medios, no una persona, sino que la institución como tal. Entonces, cuéntame un poco cómo está el ambiente del mundo del policía, por decirlo así. Sí, por supuesto. Bueno, en este contexto que estamos viviendo, que ya prácticamente vamos para 80 días del régimen de excepción, ha generado un desgaste bastante grande en el policía, físico y anímico, ¿verdad? Porque la exigencia que tiene es sumamente grande. Cuando se conoció esta situación, después de aquella matanza que hubo, que fue el 26 de marzo, la gente se predispuso, sabía que lo que se venía no era fácil, ¿verdad? Porque un régimen de excepción, nosotros lo hemos vivido, yo lo viví cuando el MICH, ¿verdad? Que decretaron, ahí fue un estado de emergencia, no fue un estado de excepción, ¿verdad? Fue un estado de emergencia, estuvimos en ese tiempo cerca de 45 días sin salir para nada, ¿verdad? Que fue en 1998. Luego vivimos otra... Lo que se llama encuartelados, digamos. Sí, algo así. Que el policía no sale para nada, está de emergencia todo el tiempo. 24 horas activo. Exactamente. Esperando instrucciones y operando. Sí, todo eso, el policía pasa tenso, ¿verdad? Nosotros vivimos eso en ese momento. También vivimos lo de los terremotos, ¿verdad? Desde el 2001. También declararon ese estado de emergencia. Pasamos cerca de 30 días sin salir absolutamente para nada. En la pandemia se vivió también eso, ¿verdad? Pasaron los policías cerca de 20, 22 días sin salir para nada. Ahora se viene este régimen de excepción y pasan los policías aproximadamente 12 días sin salir absolutamente para nada. Y operando, capturando pandilleros, desarticulando estructuras de estas pandillas en los diferentes sectores. Y nosotros empezamos a generar una presión a las autoridades para que le dieran licencia al personal, para que flexibilizaran esa situación. Porque resulta que esto es totalmente diferente a los parámetros que hemos vivido anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando se captura a alguien, se tiene que hacer una serie de diligencias. Sí, hay un protocolo, digamos, hay filtros, hay... Sí, hay una serie de documentos que hay que hacer. Hay que llevarlo a chequeo médico, hay que hacerle la hoja de derechos, hay que hacer el acta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso es en un procedimiento normal o es lo que se debería estar aplicando ahora en el régimen de excepción? Es un procedimiento normal. Okay. Ahora imagínense que hay días, por ejemplo, de 1000 capturas en 24 horas. Entonces son 1000 procesos que está haciendo el personal de investigaciones, el personal de reo presente, que son los que hacen todo eso, en las diferentes delegaciones. Cuando pasaron los eventos anteriores que mencionaba, lo de la pandemia, los terremotos, el MICH, no había que estar capturando a nadie. Ahora el escenario es distinto, ¿verdad? Porque aparte de que el policía no sale, no va para su casa,
está diligenciando, está trabajando en una serie de documentos porque tiene que sustentar esas capturas, tiene que buscar, digamos, indicios de que este sujeto sí pertenece a pandillas, tiene que buscar, digamos, pesquisas, diferentes situaciones. Entonces todo esto le pone una carga adicional, ¿verdad? Aparte de que no sale, está durmiendo en el suelo, después de 30 años que tiene la policía, que ya lo va a cumplir casi, el policía sigue durmiendo en el suelo. No hay un lugar adecuado en algunas unidades donde él pueda descansar, ¿verdad? No hay un catre, no hay un camarote, una cama donde él pueda descansar por lo menos las 2-3 horas que duerme, que lo haga dignamente, sino que ante el hacinamiento y ante el, digamos, esta ha sido una negligencia histórica de parte de las autoridades que han dirigido la institución, vea, porque lo que han hecho ellos es buscar casas de habitación, y alquileres y los han convertido en puestos policiales, en subdelegaciones, y eso no reúne las condiciones para que sea una base policial, ya tiene sus estándares, ¿verdad? Entonces, al no existir condiciones adecuadas, el policía pues le toca dormir en el suelo, le toca hacer cola para ir al baño, ¿verdad? Porque a veces hay 2 baños o 1 para 20, para 40. Para lavar la ropa, para bañarse, para cambiarse, para comer, o sea, en realidad no tenemos, sí. tenemos una situación extraordinaria, anormal. Exactamente, entonces todo esto que está generando en el policía, está generando estrés policial, ¿verdad? Que es un término psicológico que se utiliza para aquellas personas que trabajan como policías a nivel del mundo. Hay estudios bastante amplios en otros países, por ejemplo en Chile, en Argentina, en España, sobre el estrés policial. ¿Y cómo afecta? Esto afecta en 2 vías. La primera es, digamos, el trabajo puramente operativo del personal. Cuando sale a la calle, anda patrullando, él está tenso, no sabe qué es lo que le va a salir, si le va a salir una emergencia, si de esta emergencia va a salir bien, le va a salir un sujeto armado disparando, etcétera, etcétera. Todo ese ambiente le genera a él una presión. Y lo otro es la relación de los jefes con el personal subalterno, porque resulta que muchos jefes policiales, en lugar de ser, digamos, elementos que generen un ambiente armónico, hacen todo lo contrario. Se vuelven enemigos del policía, lo maltratan, lo humillan, tratan de ver cómo le afectan su situación de estadía en los puestos, les buscan traslados arbitrarios, los amenazan con informes disciplinarios, viven diciéndoles que si no les gusta ahí está la puerta. Entonces cosas por el estilo que se dan dentro de la Policía Nacional Civil se suman a ese otro aspecto, que es la operatividad policial. Entonces estos 2 parámetros crean el estrés policial y es lo que se está viviendo en este momento. Niveles sumamente altos de esa presión del policía, aparte que él tiene su mente ocupada pensando en la familia, ¿verdad? Porque él está metido... Sí, su entorno personal, familiar. Exacto, económico, ¿verdad? Sí, porque muchos están saturados de deudas, están pagando la casa, préstamos personales, etcétera, y todo este cúmulo de cosas, él las anda en la cabeza, ¿verdad? Pero el problema es que la gente solo mira al uniformado, que anda en la calle, un policía, dicen, pero no se ponen a pensar que ese es un ser humano, vea, que anda metido, anda enfundado en ese uniforme y que allí dentro de él anda ese montón de problemas. Y aparte de eso tiene que servirle a la población, tiene que ser prácticamente experto en todo, tiene que ser psicólogo, tiene que ser enfermero, paramédico, mediador, bombero, tiene que ser de todo, tiene que ser tan diestro para dispararle al delincuente y no matarlo, sino que pegarle en partes no vitales, vea, porque si no después a él lo acusan. Entonces le exigen tanto al policía, pero no se ponen a pensar que es un ser humano y que necesita también descanso, ¿verdad? Porque así como está la situación, estos niveles de estrés policial que maneja el agente, lo puede llevar a una situación compleja, ¿verdad? Porque ya se ha dado en otras oportunidades. Nosotros tuvimos un escenario bien crítico hace años en la subdelegación de San Jacinto, cuando un agente mató a un oficial. Lo hostigó tanto que pues sacó el arma, perdió el control, sacó el arma, lo mató.
2 compañeros intentaron detenerlo, también los mató, ¿verdad? Lesionó a un tercero y hasta que un sargento pues logró neutralizarlo, controlarlo. pues sí, lo tuvo que matar, sí, para poder detenerlo. Entonces, son efectos de son eso. Crisis. Sí, son crisis. Que se pueden dar, y en este momento hay un nivel sumamente alto de esos niveles. De estrés. Exactamente, y puede darse esos escenarios, ¿verdad? Que un agente ya descontrolado puede agarrar a golpes a un compañero, a un jefe policial, o en el peor de los casos, como lo mencionaba, ¿verdad? Es un cuerpo armado. La gente anda su pistola, pues, anda fusiles. En algún momento puede salirse de control y lesionar gravemente a algún jefe, a algún compañero o causarle la muerte. Y en general, digamos, este tipo de circunstancias y condiciones que van evolucionando, porque tú decías al inicio 80 días, más o menos, un poco más de 80 días, ¿qué está generando ya en este momento? ¿Qué puede verse? Tú que tienes mucho más relación con el ambiente policial, ¿qué efectos son los que pudiéramos tratar de ver que están empezando a suceder después de más de 80 días de un entorno de régimen de excepción que ha bloqueado las salidas, que los ha alejado de su familia, que los tiene hacinados, que los tiene bajo presión y sobre todo que los tiene en un ambiente también de mucha crítica y digamos de cuestionamiento ciudadano? ¿Qué efectos ha empezado a provocar eso? Si se pudieran identificar algunos dentro del sistema de la policía. Sí, lo que se está generando ya es una especie de división, ¿verdad?, entre los policías que están conscientes que esta situación ha generado cambios, ¿verdad?, ha generado algún cambio en la sociedad. Ya digamos en algunas zonas hay un poco más de tranquilidad respecto a la percepción de seguridad que tiene la gente. Algunos pues ya no están siendo extorsionados, los niveles de homicidios han bajado drásticamente, las personas desaparecidas también, y otros policías que consideran que esto era innecesario, que si se les hubiera dado las herramientas pertinentes, como modificar los códigos, porque a raíz de esto se modificaron y se convirtió en delito solo la pertenencia a pandillas, o colaborar también se convirtió en delito. Si esto se hubiera dado, el policía hubiera actuado sin necesidad de este régimen, ¿verdad? Y algunos también están generando críticas hacia la misma institución por el hecho de estarlos presionando para que lleguen a cierto nivel de capturas, ¿verdad?, por día, o estar involucrando gente que no tiene nada que ver con estructuras de pandillas y se lo están llevando detenidos. Entonces, este aspecto es el que se vive internamente, ¿verdad? Hay una mezcla de posturas en donde un policía está consciente de que la situación puede seguir, y otros que consideran que no tuvo que haberse dado, sino que generar las herramientas para poder capturar a estos sujetos. Al fin, los parámetros de dónde están, quiénes son, las estructuras estaban trabajadas, ¿verdad? Porque la policía tiene áreas, por ejemplo, de inteligencia, tiene áreas de investigaciones que trabajan en estructuras. Ellos tienen desde el líder hasta el colaborador. Entonces, perfectamente se podían ir a traer sin necesidad de estar estableciendo un régimen de excepción que limita los derechos de todos, ¿verdad? Porque no solo es de los pandilleros. Cuando un régimen de excepción se establece en un país, afecta los derechos de todos los ciudadanos. Ahí no dicen en el decreto, mire, solo va a ser para los pandilleros. Sí. No, entonces ahí afecta a todos, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente estos aspectos no los entiende y solo mira, digamos, lo superficial, ¿verdad? No tiene esos alcances de comprender que la situación nos afecta a todos y que en algún momento nos pueden incluso hasta censurar, nos pueden hasta sí, hay una detener. Pérdida de derecho general y el país está sometido, digamos, el ciudadano pierde derechos en varios campos y ha estado conviviendo con eso durante los últimos 80 días. Exactamente, y hay otro detalle, que esto nos afecta internacionalmente. Sí, claro, tiene otro nivel de impacto. Exactamente. Tiene otro nivel de impacto. Sí. Pero quiero preguntarte, a nivel nacional no se ha registrado, no hay alguna señal de que en algún territorio o en alguna delegación o en algún
espacio, digamos, policial, se haya presentado una situación que marque un quiebre en materia de ese estrés, de esa relación institucional, o ya se empiezan a ver señales donde hay que tomar en cuenta o prevenir aún más que no se salga de control para no lamentar cosas que más adelante puede afectar todavía más el entorno de la policía? Sí, ya hemos recibido nosotros un par de situaciones por ahí. De hecho, un compañero que es del movimiento, que es uno de los líderes, logró controlar a otro agente porque él quería ir a golpear al oficial, ¿verdad? Al jefe, porque él lo tenía hostigado. Y bueno, lo fue a buscar para golpearlo, ¿verdad? Pero ¿Lo enfrentó? Lo enfrentó, pero no, o sea, no logró llegar hasta ese punto porque el compañero, que es de los líderes del movimiento, intervino, lo convenció y le hizo ver de que si cometía esa situación, o sea, se iba a complicar más, pues. Sí. Lo podían acusar de delitos. Sí. Entonces no pasó a más, pero sí ya registramos un par de eventos de esos dentro de algunas delegaciones. Ahora, aquí las autoridades tienen que ponerle tienen que ponerle atención a esto. Nosotros le hemos hecho el llamado varias veces al director de la policía, le hemos hecho ver que la situación se está degenerando, ¿verdad? Hay unos agentes que expusieron unas imágenes en redes, en grupos internos de WhatsApp de policías, donde ellos estaban reclamando que querían licencia. Ellos estaban reclamando que querían ir a ver a sus familias y estaban ahí en un parqueo, pues con calzoneta y camiseta, ¿verdad? Que no querían ir a hacer el turno. Ellos decían de que ya tanta suspensión de licencia los tenía hostigados, ¿verdad? Esto generó un problema para nosotros, ¿verdad? Como movimiento de trabajadores de la policía, porque a raíz de esas imágenes que se compartieron, ¿verdad? Uno de nuestros líderes y fundador compartió esas imágenes en un grupo y se viralizó. Se viralizó internamente, eso no se subió a ningún... no salió a las redes públicas. No salió. Solo en los grupos más internos. Sí, en lo interno de la policía se viralizó. La cosa es que eso lo criminalizaron o lo querían criminalizar, ¿verdad? Al punto de que buscaron la manera de señalar a nuestro compañero, que es el agente Vázquez Panameño, era líder también del movimiento, y mandaron una comisión hasta donde él estaba para detenerlo. O sea, lo capturaron bajo argumentos ilegales, arbitrarios. Un inspector, el inspector Wilson Chicas, que es el que llegó ahí en esa comisión, abusó de su autoridad, abusó de lo que le confiere la ley y la Constitución. Lo esposó al compañero, lo humilló, lo ultrajó, lo sometió a tratos inhumanos, lo cual es una falta disciplinaria muy grave. Este oficial puede ser destituido por eso, a raíz de simplemente compartir o reenviar una información interna. O sea, también esos abusos no deben permitirse. El director de la policía tampoco debe avalar semejantes conductas de su cuerpo de oficiales, pues, ¿verdad? Porque entonces están utilizando el régimen de excepción para otra cosa que no es perseguir delincuentes. Además parece como silenciar y decir, dejen de estar cuestionando las decisiones que se están tomando porque estamos en una condición especial. Exactamente. No tienen derecho a opinar, ni a criticar, ni a cuestionar nada. Eso es lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Porque ahora, tú puedes tapar eso, o sea, yo le puedo meter sello a eso y bloquearlo un rato, pero esa presión no se va a quedar quieta. Sí. Esa presión en un momento determinado va a reventar. Claro, es que aquí hay una situación que hay que plantearla. El director de la policía nos puede mandar a nosotros a reprimir, como líderes del movimiento. Nos puede mandar a callar si quiere, pero eso no va a cambiar la realidad. O sea, no va a cambiar la realidad. Eso ahí va a estar. Aunque, digamos, el movimiento ya no funcionara porque nos sacaran de circulación y dijeran esto ya no. Pero, ¿y cómo va a cambiar la realidad él? ¿Cómo va a cambiar esa presión que el personal siente? No va a cambiar. Sí. Y el estado de ánimo, digamos, es un poco complicado preguntar esto, pero me imagino que algunos comentarios habrán de la familia. Porque, quieras o no,
El hecho que estás en una condición como esta es más riesgo, puede pasarle, perder la vida, y quieras o no, la familia está pendiente, la familia digamos del policía. Sí, sí, para la familia del policía es complejo, porque se preguntan los hijos, ¿y mi papá cuándo va a venir? ¿Y mi mamá cuándo va a venir? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué solo viene un rato y se va? O sea, los niños desean estar con sus padres, ¿va? Y la esposa o los esposos viven una tensión bastante grande, ¿verdad? Porque prácticamente no miran a su pareja, pues, ¿verdad? ¿Y qué medidas institucionales se han tomado ya después de 80 días de un entorno, digamos, de tensión y presión como esta? A nivel institucional, ¿hay alguna decisión, alguna medida para minimizar, para relajar este tema o para tratar de controlarlo? ¿Tenés alguna información al respecto de eso? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Es más, hace un par de días lo que surgió fue un documento emitido por el director general de someter al personal a una evaluación física, en pleno régimen de excepción, cuando la gente está altamente desgastada físicamente. Se le ocurre mandar ese memo diciendo que van a hacer las pruebas de evaluación físicas. O sea, y la gente lo primero que dijo, bueno, ¿y por qué mandan esto si nosotros estamos que ni dormimos y quieren que evaluarnos físicamente? Vamos a salir mal, ¿verdad? Entonces son cosas incongruentes, son cosas que realmente no se entienden, pues. Y no da mala espina eso, o sea, me suena así como, pues yo te busco el momento más frágil y más débil para hacerte una prueba, vas a salir jodido. Claro. Entonces, no sé, no te suena como que más allá de algo incongruente, de haber incongruencia, hay alguna mala intención. Sí, alguna intención, digamos, no sé. Sí, es probable, porque nosotros hemos comprobado una cosa. El policía tiene dos enemigos. El enemigo natural, que es el delincuente. Sí. Vea, el delincuente siempre va a buscar la manera de cómo afectar al policía. Y el otro es el enemigo interno, que es el jefe policial, que se ha vuelto un tipo déspota, un tipo tirano, ¿verdad? Un capataz de finca, que busca la manera de martirizarle la vida al personal que tiene bajo su mando. Uh-huh. Esa realidad nosotros no la entendemos, porque es que un jefe policial que tiene bajo su mando diferentes personal, digamos, de personal básico, ¿por qué se vuelve enemigo de ellos? Si son los cabos, los sargentos, los agentes los que hacen el trabajo real. Él no lo hace. Si no, preguntémonos cuántos pandilleros han detenido los jefes policiales en estos más de 80 días. ¿Cuántos? Fotos se hacen. Pero... Ninguno, así como lo oye. Ninguno de los 40,000 y pico que hay detenidos, los oficiales no han detenido un tan solo pandillero. Todo es tropa. El personal operativo del nivel básico es el que ha hecho el trabajo. Ahí está claro. ¿Verdad? ¿Quiénes son los que trabajan y quiénes son los que están supuestamente dirigiendo y están maltratando al personal? Entonces, esos dos enemigos que el policía tiene, aparte de que está luchando contra la delincuencia, tiene que cargarse a un tipo prepotente que lo está hostigando. Hablemos un poco del marco de estos 3 años en materia de policía. Digamos, ¿hay alguna evolución en el sentido de beneficios al policía o tenemos todavía un proceso que no ha avanzado? Digamos, el entorno del policía en el plano institucional, laboralmente, de ingresos, como política de la institución, ¿hay evolución, hay señales positivas o seguís todavía en un entorno bastante complicado? Bueno, nosotros evaluamos estos 3 años. Digo porque se ofreció incremento de bonos, salarios, no sé, una cantidad de cosas que hemos escuchado en estos 3 años. Pero no sé qué habrá, o sea, francamente hay muy poca información de eso. Sí, por supuesto. Nosotros hemos podido evidenciar en estos 3 años del gobierno del presidente Bukele muy poco para la policía. Lo que está recibiendo el personal, digamos, en remuneraciones ha mejorado, ¿verdad? Porque el policía recibe ahora $200 adicionales a su salario. Esto es a raíz de una petición que nosotros le hicimos a él cuando era candidato. Ahora tenemos las peticiones por escrito,
y dentro de ellas la primera, el punto de honor, el incremento salarial para los policías. Que ellos no lo quieran reconocer es otra cosa, pero ahí tenemos nosotros la documentación que lo prueba, ¿verdad? Aparte de eso, el policía se le incrementó un poco lo del régimen de alimentación, ¿verdad? Lo que recibe para comida, se le incrementó en algunos puntos $70, digamos seguridad. ¿Para el mes? Para el mes, no, $200, le llegó a $200 porque él recibía 130, la gran mayoría... se le subió $70 más. Se le subió $70 más, o sea que hoy recibe de alimentación $200 y de bono mensual recibe otros 200. O sea, digamos en materia de recurso económico. Eso no entra como salario, no, sino que entra como algo adicional. Ajá. Sí. Entonces, el policía, aparte de su salario, recibe $400. Y cada 3 meses recibe $400 de bono. Okay. Entonces, digamos que en materia de ingresos, podríamos decir que estamos medianamente bien, porque los $200 sería más beneficioso que pasaran al salario. Eso no ha pasado todavía. Eso no ha pasado todavía. Y sí había compromiso de eso. Exactamente. Y nosotros le presentamos al presidente de la República el año pasado, en octubre, una propuesta por escrito, incluso hasta con un cuadro detallado, cómo quedaría el salario del policía, de los agentes, cabos y sargentos, al incrementarle los $200. Pero esos dos aspectos son, digamos, lo único que se ha hecho en materia de salario, ¿verdad? Los $200 también los recibe el personal administrativo, que bien merecido se lo tiene, si son claro, parte de la institución. Y también el personal supernumerario, pero no todos los convenios, hay deuda, porque en algunos convenios no reciben los $200. Pero ha quedado en deuda, por ejemplo, el policía sigue comprando las balas. O sea, el policía, el armamento, digamos. Sí, la munición, munición. Sigue comprándola. Eso, vamos a ver, la munición la compra el policía, sí, de su pisto. De su dinero, exactamente. ¿Y eso más o menos qué será? ¿Un presupuesto mensual de qué? $50, $20, lo que pasa que es a requerimiento o necesidad del mismo policía, por ejemplo. Pero en promedio puede andar, ¿cuánto gastas en municiones a un policía? La caja, pues... Porque además practica, o sea, sí, no puede andar... Claro. Volado solo de adorno, claro, sin usarlo 5 años. No, y es que a uno, cuando uno se gradúa, le entregan la pistola, le entregan 2 cargadores con 30 balas. Ese es todo. Si uno quiere andar munición adicional, tiene que comprarla. La caja de tiros anda entre $45 y $50, ¿verdad? Lo que hacen los policías es que entre varios compran un par, hacen la huaca, sí, hacen la cabuda, sí, y se reparten los tiros, ¿verdad? Lo mismo hacen con munición de fusil, consiguen también, porque la policía no da. Eso en 3 años no ha cambiado. El policía sigue comprando las balas. Los radios solamente funcionan, los radios portátiles, sí, solamente funciona el 1% de los radios, el 99% no sirven. Los vehículos están deteriorados, la mayoría no están en óptimo funcionamiento, y para repararlos el policía anda reuniendo también dinero para comprar repuestos, sí, para mandarlos a reparar, para hacer cambio de aceite y todo eso. Insumos de papelería o material didáctico tiene tiempo de no dar la policía. Hace poco nosotros recibimos una denuncia de Ciudad Delgado del área de investigaciones. Tienen 2 meses de estar comprando el papel de su bolsa. El investigador está comprando el papel con su dinero porque la policía no tiene presupuesto. En 3 años eso se ha degenerado tanto, se ha desordenado tanto el área administrativa de la policía, que las gestiones no sé qué estará pasando. No sabemos qué es lo que ha sucedido con eso, porque no hay presupuesto para eso, y mucho menos materiales de limpieza. La policía tiene que comprar todas esas cosas, impresores para que ellos impriman el trabajo de oficina, todo eso. No hay tóner, no hay para las fotocopiadoras tampoco. En algunos puestos el policía lo que ha hecho es otra cabuda para comprar el impresor de esos que tienen ecotanques, ¿verdad? Sí. Y pues allí lo ponen a disposición de la policía, cosas que ellos están comprando de su bolsa. Y ya no se diga el avituallamiento, que es donde dormir. El uniforme, se mencionó
recién iniciada la gestión del presidente, como en el mes de julio más o menos, julio-agosto, dijo el presidente, incluso le aprobaron 5 millones para que comprara uniformes. Dijo él que les vamos a dar uniformes de primer mundo, dijo. Ajá, botas, dijo. Botas de primer mundo. Unas botas así sí. en las redes sociales. Nunca llegaron. Sí, bien poderosas. Nunca llegaron. ¿Qué le están dando al policía? El mismo uniforme de toda la vida que lo fabrica Industrias ABA, aquí hay que decirlo. La misma empresa que los ha confeccionado toda la vida. No hay cosas de primer mundo. Las botas son de esas botas que se hallan en el mercado en $10, ¿verdad? Y si las compra por docenas se las dan en 5. De esas botas están dando, que les duran 2 meses y ya no sirven. El policía está comprando eso. Y en algunos casos, por ejemplo, de los grupos que se llaman GECAC, ¿verdad? Que son Grupo Conjunto de Apoyo a la Comunidad, que son policías que andan con soldados, 3 años de no darles uniforme. Entonces, en 3 años, la policía no se ha modernizado. Digamos, las estructuras tienen un avance apenas de un 5%. Se han construido algunas bases policiales, pero porque son donaciones de empresas o embajadas. Sí. Entonces, todo eso... sí, suena a un entorno bien jodido, ¿verdad? Claro, y es que está. Y vámonos al otro lado, porque ahora viene el campo ciudadano. Ahora en el régimen de excepción, pues sí, tú entiendes que hay una serie de condiciones que simple y sencillamente se suprimen para el ciudadano. Pero es evidente, y supongo que tú lo has visto, lo has escuchado, y además hay información de la operatividad, del tipo de tratamiento que se le da, digamos, ya a la actuación del policía en relación al ciudadano de cualquier nivel, porque hemos visto casos de periodistas, hemos visto casos de emprendedores, de ciudadanos, de gente de comunidad, profesores, sindicalistas. O sea, hemos visto una cantidad de casos que hasta te sorprende decir cómo es posible, porque hay que decirlo, le toman foto al fulano hincado en el piso con los dos, ¿cómo se llama?, agentes a la par, así como diciendo aquí, ¿verdad? Aquí está este delincuente. Y resulta que a los 2 días, 3 días, por presión de redes sociales y de la ciudadanía, lo sueltan, ¿va? Y no hay reparación de nada, o sea que simple y sencillamente tenés que consumirte lo que pasó, sí, y tratar de que eso se despeje después de que pasaste, no sé si en Bartolina, ¿no? O sea, una cosa bien complicada. Entonces, ¿cuál es el abordaje, digamos? Porque esto también incide en la imagen de la institución. Y hasta hoy, 80 días de régimen de excepción, más de 80 días, ha impactado en esa imagen que la institución ha venido construyendo en los últimos años. ¿Cuál es esa imagen y cómo se ha deteriorado desde tu perspectiva? Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho un análisis de esta situación y realmente no entendemos cuál es el objetivo de llevar detenidas a personas que no tienen nada que ver con estructuras de pandillas. Hace poco detuvieron a un maestro, un profesor, que él iba haciendo un viaje de un cantón hacia una zona urbana. Pues a medio camino lo interceptaron y lo detuvieron. Y ahí está preso. Detuvieron otro profesor en Usulután, también porque él llegó a ver por qué le estaban deteniendo a su hijo, que él lo había mandado a comprar a Usulután, fue en Santa Elena, en un municipio de Usulután. El muchacho iba con el dinero, ellos tienen un negocio, una tienda, le había dado el dinero a él para que fuera a comprar a Usulután los insumos. Los soldados lo detuvieron, dijeron que era producto de la extorsión, ¿vea? Sin hacer mayores indagaciones. Llega él, se identifica como maestro, ¿vea? Y se lo llevan también. Entonces son cosas que no deberían darse. Los 8 sindicalistas que han sido detenidos, el caso de Rodolfo Pereira, líder de los vendedores de Soyapango, le han montado un caso que realmente, o sea, no deberían de hacer eso. O sea, si el compañero Pereira les era incómodo para la alcaldía de Soyapango, ¿por qué no hablaron con él? Sino que utilizan el régimen de excepción para meterlo preso. Ahí está el hombre preso, una persona ya de 60 años, sobreviviente de un atentado de los mismos pandilleros, porque él se negó a pagarles la extorsión hace un par de años, unos 4 años más o menos. Recibió 11 balazos,
Si ese hombre, saber cómo es que anda caminando. Y hoy lo han montado de que él colabora con pandillas. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, todos estos aspectos han generado una crítica sumamente dura hacia la Policía Nacional Civil, porque dentro de los aspectos que deben manejarse como, digamos, la parte procedimental de la actuación policial, hay un parámetro que está establecido en los acuerdos de paz y dice que la policía debe establecer todas sus actuaciones en principios democráticos, y la policía no es democrática. O sea, las cabezas que dirigen la policía no son democráticas y sus actuaciones han provocado que se cometan violación a los derechos humanos. Y según la Constitución y la ley orgánica de la policía, el director actual debería estar destituido por promover violación a los derechos humanos. Y ha llevado a la policía a un cuestionamiento altamente negativo, no solo a nivel nacional, sino internacional. ¿Qué tanto se ha deteriorado en tu perspectiva? Tú que conoces la policía, 30 años de vida de una institución creada con un objetivo que en realidad tenía un concepto más democrático, en una fase de reconstrucción pacífica de un país. ¿Cómo se ha deteriorado esa imagen y más o menos, en tu lógica, a dónde ha llegado esa institución? Bueno, nosotros hemos estado platicando estos temas con otros compañeros, con algunos que fueron miembros de, digamos, de cuerpos de seguridad anteriores, y me decían unos compañeros ahí que actualmente la policía tiene un nivel mucho más alto que la Guardia, que la Policía de Hacienda o que la Policía Nacional en cuanto a represión. Imagínense el comparativo, ¿verdad? Que hoy la policía tiene mayores niveles de represión que la Guardia. Entonces, esto quiere decir que en 3 años la policía se ha alejado de sus principios democráticos para los que fue creada. Y el objetivo de la institución policial es estar a favor del pueblo salvadoreño. La Constitución le manda a la policía una forma de actuación. La policía no se debe al presidente, ni se debe al ministro, ni se debe al director, se debe a la Constitución. Por eso cuando uno jura ante la bandera, no jura ante un presidente, ni jura ante el director, ni nada, jura ante la bandera, defender la justicia y la paz, el orden constitucional y la democracia. Esas son palabras que están dentro del juramento del policía, que a esta altura ya se les olvidó a todos, quizás porque esas son las primeras. La primera frase es esa es la primera frase de ese juramento. Ahora, rescatar la policía de ese torbellino en el que la están metiendo las autoridades actuales va a ser difícil. ¿Y qué ves en los próximos meses, digamos? Porque seguí escuchando a diputados, digamos, del partido oficialista que viene otro periodo de régimen de excepción y probablemente eso ya no sea un régimen de excepción, sino que se convierta en la regla, digamos, en el entorno en el cual quiere llevar o sostener esta condición del país. Entonces, ¿qué puede pasar? Porque por lo que me has contado, la institución no está preparada para un régimen de excepción tan prolongado. Y entonces, si lo extendemos más o si se extiende más, ¿qué puede pasar? Porque es grave lo que estamos hablando. Sí, por supuesto. Si es que nosotros consideramos que ya no deberían extenderlo, porque los parámetros ya no existen para que se dé una prórroga. Recordemos que la Constitución establece ciertos requisitos para que se establezca un régimen de excepción. En este momento no existen. No tendría sentido estarla prorrogando. Al prorrogarla, le da las herramientas y las facultades al director de la policía para que suspenda licencias nuevamente y mantenga a los policías en esa condición, una condición de esclavo. ¿Verdad? ¿Y qué puede provocar esto? Porque te imaginas otros 80 días en esta condición. Sí. Digamos, ¿qué escenarios son los que se te vienen un poco, digamos, pensando en la condición del policía y en el entorno que está viviendo el país? Sí. Porque ahí no hemos hablado todavía de centros penales, exacto, del hacinamiento, de la denuncia que se ha hecho de muertos en los centros penales, cárceles.
de la gente afuera de los centros penales, que también he leído yo de una o dos señoras que han fallecido por estar ahí en un entorno. O sea, de eso no, porque además es un entorno más policíaco, pero otros 80 días te lo aguanta la policía. Sería bien difícil, sería bien difícil. Aquí nosotros solo podemos especular, ¿verdad? Basados en lo que estamos ahorita viviendo. Podría ser que el policía diga hasta aquí y se siente y diga yo ya no sigo. Podría ser, ¿verdad? Podría ser un escenario que diga bueno, estamos hartos ya de esto y hasta aquí. O empiezan a haber renuncias masivas, ¿verdad? Que el policía diga bueno, yo ya esto ya no es para mí, hago mi renuncia, tome aquí está, me voy, ¿verdad? Hay que les quede esta cuestión. Pueden haber renuncias masivas, ¿verdad? Porque aunque el salario esté, digamos, regular, se están recibiendo bonos y todo, pero la gente va a llegar a un punto que nos va a decir ya no, hasta aquí llegué, ¿verdad? También si lo vemos del lado de la gente, ¿verdad? de la sociedad, puede llegar a un punto que digan también que ya no, ¿verdad? Porque al ver que están llevándose gente que no tiene nada que ver con pandillas y que están utilizando el régimen para tratar de callar voces disonantes e incómodas para el gobierno, entonces también la gente se va a cansar. Hay que decir lo que uno evalúa, ¿verdad? Los costos y los beneficios. Se habla mucho del régimen de excepción y yo creo que la gente tiene una opinión basada en el momentum, como dicen, en la acción, como tú decías. Si yo apago la licuadora, deja de hacer ruido. Y entonces dice, sí, funciona. Pero nomás le encendés, entonces empieza otra vez. Entonces, hay muchos que han calificado el régimen de excepción como una medida, primero improvisada, poco planificada, como resultado de un, entre comillas, plan de control territorial que nunca se conoció y que tampoco ha funcionado y que ha sido efectivo. Entonces, hoy estás pagando las consecuencias de un proceso que, en teoría, 3 años se viene trabajando en eso y se rompe al final, o se quiebra, se instala un régimen de excepción, pero entre esas dos ventanas aparece la información de un proceso, de un ejercicio periodístico que dice se rompió una tregua. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? ¿Cuál es la lectura que tú haces de este proceso? ¿Funcionó el plan de control territorial? ¿No era plan de control territorial? ¿Hubo tregua? ¿No hubo tregua? Y al final estás pagando los costos de un proceso que viene ¿de dónde? Aquí hay una mezcla de todo. Cuando se conoció el plan control territorial y se echó a andar, nosotros le fuimos dando seguimiento y fue efectivo 6 meses. Eso fue todo, ¿verdad? 6 meses se logró el control, digamos, aparentemente de los territorios que estaban siendo asediados por pandillas. Y lo digo porque los planes gubernamentales se vuelven obsoletos e inoperantes porque los dejan estáticos. Nosotros siempre le hemos dicho a los jefes policiales, toda la vida ponen el control vehicular en el mismo lugar. Los delincuentes ya saben dónde van a poner el control vehicular en Semana Santa. No pases por ahí. No pases por ahí. El que le gusta echarse los tapis y conducir, ya sabe que no va a pasar por ahí porque el control ahí está. Entonces es predecible. Ahora, el plan control territorial cuando se inició dio resultados. Había un policía con 3 o 4 soldados en una zona, ¿verdad? Y había bastante presencia. Los pandilleros se fueron replegando, pero después de 6 meses empezaron a desnaturalizar el plan. Hay oficiales que aún a esta altura no están de acuerdo con el gobierno, ¿verdad? Porque recordemos que la policía tiene una base de ex guerrilleros y ex militares. Que sí, de ahí se conforma. Exactamente. Es el núcleo inicial, digamos. Exactamente. Ese es la almendra. ¿Ya? La fusión de ex miembros de la guerrilla del FMLN y ex miembros militares. ¿Ya? Formaron ese núcleo de oficiales que a esta altura muchos de ellos no comulgan con el gobierno. Y lo dejaron ver en sus actuaciones después de esos 6 meses en el plan control territorial. Empezaron a trasladar gente, empezaron a darle otras funciones, ¿verdad? Porque el personal que estaba destinado a ese plan
tenía que estar permanente en los sectores. Ahí relevarse, comer ahí cambiarse si fuera posible. La cosa era no dejar desatendidos los sectores. Pero ¿qué empezaron a hacer algunos oficiales? Usted vaya a custodiar reos, usted va a ir allá a entregar diligencias a los juzgados. Y así fueron sacándolo y posteriormente los jefes militares ya no enviaron soldados. Entonces el policía no podía andar él solo. Entonces le pusieron otros dos agentes y se fue reduciendo la capacidad de respuesta. Se volvió inoperante. Las pandillas, al ver eso, ellos rápidamente, con su inteligencia, porque ellos tienen inteligencia criminal, así como hay inteligencia de Estado, inteligencia policial y militar, hay inteligencia criminal. Claro. Ellos tienen sus analistas, ¿verdad?, que se ponen a revisar todo, cómo está estructurado los planes gubernamentales para superarlos. Que no lo quieren aceptar las autoridades es otra cosa. Ahora, ellos con su inteligencia superaron rápidamente el plan y empezaron a seguir extorsionando, a matar, a vender droga, etcétera, etcétera, y se fue descontrolando todavía más. Ahora, ¿qué indicios teníamos nosotros sobre negociaciones que habían debajo de la mesa? Empezaron a surgir elementos, por ejemplo, de prebendas que se le estaban dando a los internos, ¿verdad? Negocios ahí con los líderes de pandillas para flexibilizar en los penales. Y esto lo conocimos por, testimonios de custodios de centros penales que fueron despedidos arbitrariamente. Y ellos comentaron eso. Luego surgen aspectos, por ejemplo, cuando los jefes policiales vistieron de blanco, uniforme blanco, solo ellos, y el personal básico de negro, como para diferenciar a estos sí, a estos no, ¿verdad? Atacamos a aquellos y a estos no. Se empezaron a ver cosas raras, ¿verdad? Y luego surgen estos audios, ¿verdad?, que revelan una negociación de alto nivel, digamos. De alto nivel, exactamente, porque de hecho, de más alto nivel. Sí, porque, digamos, un funcionario de gobierno dándole explicaciones a pandilleros, ¿verdad? Confrontando con otros funcionarios de gobierno en desacuerdo porque habían capturado a algunos de ellos, hablando de que incluso lo fueron a sacar del penal, lo llevaron fuera del país. Entonces esto es peligroso porque nos revela que sí hubo una negociación, que la gente, digamos, los diferentes sectores y la sociedad civil lo manejaban como un secreto a voces, ¿verdad? Pero con estos audios se comprobó. Hasta el momento el gobierno guarda silencio. No ha dado postura sobre esos audios, no ha dicho nada si son verdaderos, no son verdaderos, absolutamente nada. Entonces, se ha tratado de silenciarlos. Sí, simplemente es que cuando ellos saben que es cierto, guardan silencio, no dicen nada. Entonces estos aspectos son altamente negativos y le generan también desgaste al gobierno. Y el policía, digamos, porque el policía anda echando riata, pues, o sea, en el terreno y en teoría, tratando de hacer lo que la función le dice. Pero cuando escucha una vez más este tipo de situaciones que se presenta cuando ya el país ha cuestionado este tipo, ¿qué le pasa? O sea, porque en realidad es decir, yo por aquí tratando de, de bajarle y entrándole con todo por este lado y por el otro lado están arreglando otras cosas. O sea, ¿cómo impacta eso? Bueno, es decepcionante, ¿verdad? Lo primero que produce en el personal es decepción, ¿verdad? Y empieza a generarse el cuestionamiento, ¿verdad? Precisamente eso. O sea, ¿cómo es posible que nosotros estamos matándonos, agarrando pandilleros y estos están negociando debajo de la mesa? Eso es lo que se viene, aquel cuestionamiento interno, aquella reflexión interna de los policías, y empiezan a comentar entre ellos, ¿verdad? Y se genera la desconfianza. Hay teorías que dicen, se dice un poco de todo ahora, pero de que la policía está infiltrada por pandilleros, ¿ya? A varios niveles. Bueno, de hecho, porque era PPI, creo, no sé si me acuerdo bien, pero el ministro de Salud, uno de sus equipos de seguridad, que era PPI, resultó
que tenía vínculos con pandillas, que después salió involucrado en una balacera y que estuvo metido en el homicidio de un militante del FMLN, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien. Ese apareció que era vínculo con pandillas y era PPI del ministro de Salud. O sea, uno no tiene un PPI que no conoce, o sea, tiene que conocerlo, pues uno... Claro. Bueno, tú conoces eso, no agarra a cualquiera porque te esté cuidando la espalda. No, es que en el caso de los PPIs son a título personal del funcionario. Él dice, bueno, quiero que me contraten a estos 4, que son de mi entera confianza. Yo en ellos deposito mi vida. Con más razón. Sí. ¿Cómo te sale que uno de tus PPI está vinculado con pandillas? Pero ahí ha fallado un montón de cosas, porque la policía les hace una investigación. Bueno, en un entorno, digamos, no sé... Les hace una investigación. De independencia, de autonomía, donde la institución en realidad funciona. Pero ahora no lo sé, ahora hay dudas, ¿verdad? Porque sí, tienen que presentar antecedentes penales, solvencia de la policía. Hay una unidad que se llama... ¿Pero cómo se explica que un pandillero, digamos, es el PPI de un funcionario? O no sé si... Por una razón. Pero alguien involucrado. Sí, pues. eso es por una razón. La policía, cuando termina de hacer su verificación, ¿verdad? Incluso la unidad de verificación de antecedentes va a la casa de esa persona, habla con los vecinos para ver su conducta y todo, su conducta social, le hace las pruebas psicotécnicas, psicológicas, ¿verdad? De conocimiento sobre armas. Cuando termina, entrega la evaluación, y si en la evaluación dice que no está apto, se le entregan al funcionario. Ahí es donde viene el problema. El funcionario dice, no importa que no esté apto, siempre contrátemelo. Ya es decisión de él. Es decisión de él, exactamente. Y está por encima de la policía. Está por encima de la policía, porque la policía no le paga. Esa es la diferencia, porque los convenios de supernumerarios, la parte administrativa la tiene la policía, pero la parte financiera la tiene la institución a donde él va a ir a prestar servicios. O sea que en ese caso quien le pagaba es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, exactamente. Bueno, pero en todo caso, ¿hay infiltración en la policía? Dentro de pandillas? Dentro de la policía. ¿Puede haber? Es bien difícil. Es bien difícil. ¿Es bien difícil que haya o es bien difícil que se detecte? Es bien difícil que haya. Y que se detecte también, supongo. Es que hay un factor ahí. Cuando el policía entra, hace sus pruebas para entrar a la academia, hace una serie de pasos, de filtros bastante fuertes. Incluso estando él como alumno en la academia, que tiene que estudiar 18 meses. No es que al mes y ya va a ser, y a 2 meses ya va a ser. A excepción del PPI, que esos son electos por el funcionario. Exactamente, ellos no van a ningún curso de nada. Solo les dan una pequeña inducción sobre el uso de armas de fuego, un pequeño entrenamiento en un polígono de tiro, y eso es todo. El policía no, ¿verdad? Porque el policía es una formación. Es una carrera. Exactamente. Ahora, después de pasar todos esos filtros, el policía, incluso ya cuando se gradúa, todavía le pasan otros filtros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ya estando en la función de policía es donde él puede caer en una situación de llegar a de debilitamiento, de debilidad, de ser tentado, por decirlo. Exactamente, ahí es donde el policía se relaciona con algún miembro de estructuras de pandillas, tal vez por dinero, por alguna situación o a veces por la seguridad de su familia, o sea, hay tantas formas. Sí, pero más que todo es el dinero, ¿verdad? Que puede corromper incluso a altos jefes policiales, y no solamente las pandillas, sino que también el narcotráfico. ¿Y crees que esto ha pasado en esta institución o está tan fuerte que no le pasa eso? ¿Cómo no? Sí. Hay policías que se han visto involucrados con pandillas. De hecho, hay varios que están presos por esa situación, porque les detectaron que tenían conversaciones en los teléfonos donde ellos daban información de operativos de la policía cuando iban a los sectores de estas gentes, y se les detectó y están presos. Ahí están presos, y otros están destituidos, ¿verdad? Los sacaron de la policía por esa misma situación. Volvamos al régimen de excepción. Tú valoras, con la experiencia que tienes en el campo policial, investigación, todo el tema de seguridad pública, combate al crimen y eso, ¿crees que el régimen de excepción es la solución para enfrentar el entorno de inseguridad, pandillas y crimen que tiene el país? Bueno, podríamos decir que es una parte.
¿verdad? El deterioro había sido tanto y el avance había sido tanto de estas estructuras de pandillas que era necesario un instrumento extraordinario. Un golpe directo. Digamos. Un golpe directo, exactamente. El régimen de excepción lo permitió, al punto que se han sacado de circulación miles de pandilleros, ¿verdad? Y los ha llevado o los ha empujado a que ellos se vayan a las montañas. Pero ahí está otro punto peligroso, porque ellos en las montañas o en los cerros donde ellos se están escondiendo, están acumulando armas, ¿verdad? Como que hay una especie de reestructuración de guerrilla pandilleril, podríamos decirlo, ¿verdad? Que se están moviendo a zonas boscosas, tipo reorganizándose para contraatacar a las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Pero el abuso de ellos era demasiado ya, entonces había que ponerles un alto. Y el régimen de excepción es una parte de esta, digamos, aspecto para controlar las pandillas, pero también se necesitan que se trabaje en los sectores donde ellos tenían fuerte presencia, porque hay familias de ellos que vivieron de la extorsión por años, no trabajaban. Bueno, ese era su trabajo. Exactamente, ellos recibían ese dinero. Ahora, ¿qué va a pasar con esta gente? Esta gente puede reestructurarse y puede seguir delinquiendo para obtener recursos. Ahí es donde el Estado tiene que entrar a esos sectores con programas para evitar que esta gente vuelva otra vez a revivir o a reestructurar la pandilla. ¿Y por qué se preguntan? Yo he escuchado esta pregunta, imagino que vos también. Dice, ¿y por qué no hicieron esto antes? O sea, ¿por qué no fueron a capturarlos antes? ¿Por qué esperaron que sucediera lo de el fin de semana trágico de 84 muertos? ¿Y por qué no fueron si sabían dónde estaban, si lo tenían ubicado, si tenían registros? Hay una razón. Ajá. Si revisamos nosotros del régimen de excepción para atrás, los pandilleros no fueron detenidos por pandilleros, sino que fueron detenidos por delitos que cometieron. Ahí está, por extorsión, por tráfico de droga, homicidio, lesiones, etcétera, pero no por el hecho de ser pandillero. Pero ya había un marco legal que te permitía eso. El problema que se ha venido modificando sí, todo el proceso, la sustentación jurídica. Sí, el problema es que anterior al régimen de excepción, para demostrar que un sujeto era perteneciente a pandillas, era un gran lío. Había que presentar una serie de requisitos que debía cumplir la investigación para poder detenerlo, ¿verdad? De lo contrario, la fiscalía de un solo desestimaba y lo dejaba libre. Ahora no, porque ahora se modificó el Código Penal para que solo la pertenencia a pandillas sea suficiente causa para poder procesarlo. Exactamente, de 20 a 30 años por pertenecer a pandillas. Si es líder, 40 a 45 años. Pasas la etapa de lo que está sufriendo la gente, que te metes, o sea, es altamente invasivo esto. Llegas a la comunidad, a la casa, a la cocina de la gente, capturan, etcétera. Viene la siguiente etapa, ¿verdad? ¿Tiene capacidad el Estado de enfrentar eso? Es decir, de procesar todo eso. El fiscal, el juez, el defensor, el procurador, en las cárceles. ¿Hay condiciones o en realidad está tapando un hoyo y abriendo otro gran hoyo? Se está generando un gran, digamos, descontrol, porque no existe capacidad para procesar ese gran número de personas. Por eso están llegando al punto de hacer audiencias sumarias, y eso, bueno, no sé hasta qué punto podría afectar al país, porque dentro de los tratados internacionales que El Salvador ha firmado están los convenios de Ginebra, firmados en 1953, ratificados en el 79 y vueltos a ratificar en 2007. Ahora, estos convenios que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial prohíben los juicios sumarios, prohíben los castigos colectivos. Entonces, no sabemos hasta qué punto puede afectar al país esta situación, ¿verdad? Porque hemos visto juicios de 200, juicios de 300 personas, y todos, audiencias serían, y todos pasan a la fase de instrucción. O sea, ¿cómo es que el juez ha valorado cada uno de los casos? No, evidentemente no hay posibilidad de ver cada uno, pero aún así estás tratando de pasar
de una grada a otra, pero esa no es la salida. No. O sea, ¿el sistema tiene capacidad de enfrentar eso o no tiene capacidad? No, va a sobrepasar, va a colapsar, porque incluso las cárceles ya ahorita ya están al 300% de su capacidad, que la sobrepasaron ya, el 300% de hacinamiento. Entonces, la idea es que esta gente quede presa, o sea, que pague por sus crímenes. Claro, debe ser así, porque es la única forma que dejen de delinquir. Es la única forma. El problema ahí es, o el punto es, el que no debe nada. El que no debe nada, exactamente. O sea, aquí quizás las autoridades deberían de enfocarse en esos casos, ¿verdad? Y sacarlos, ¿verdad? Ir depurando los casos. Por ejemplo, gente que no tiene nada que ver con pandillas, que les vayan haciendo las audiencias y que los dejen libres, ¿verdad? Para ir descongestionando un poco el sistema penitenciario, porque a esta altura, según nuestros datos, hay cerca de 8,000 personas que no tienen nada que ver con pandillas y están presas. Hay denuncias formales que sobrepasan las 1,000 que no tienen nada que ver con pandillas, ya denuncia formal, ¿verdad? Que la gente presentó diferente documentación, hasta testigos de que su familiar no tiene nada que ver con pandillas, está documentado ya. Esta gente deben sacarla y concentrarse en el delincuente, porque claro, nosotros estamos a favor de que se combata la delincuencia, porque El Salvador no puede seguir en esa situación soportando tanto pandillero que estaba afectando a la población, matando gente, extorsionando, desplazamientos forzosos, etcétera, etcétera. Todo lo que ellos han cometido durante más de 20 años tienen que pagar. O sea, no puede ser. Vamos para ir saliendo y cerrando un poco. ¿Qué pasa con la gente que no debe nada y que ha tenido que pagar? Vamos, ¿qué le toca a ellos? O sea, aguantar ya. No. ¿Qué? O sea, no sé, pues. La verdad es que nadie habla de eso. De hecho, digamos, a nivel de gobierno y de presidencia se ha tratado de minimizar y le llaman el 1%, como que si es insignificante, irrelevante y además no importa. Claro que pero sí. Estás hablando de gente, o sea... No, y además entonces, de gente inocente. ¿Qué se le puede decir, digamos, al salvadoreño o a la salvadoreña que ha pagado y que ha pagado muy caro por una situación que simple y sencillamente no tiene nada que ver? Bueno, en primer lugar, el gobierno debería darles una disculpa, ¿verdad? Por haberlos metido presos sin ellos haber cometido absolutamente ningún delito. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta gente puede demandar. Una vez pase este régimen de excepción, o si logra salir, tiene que presentar las denuncias donde corresponde, ¿verdad? A todo nivel, a nivel de organizaciones internas del país y organizaciones externas que velan por los derechos humanos, ¿verdad? Porque aquí jugamos con la libertad de la gente. No se puede llevar a un inocente a la cárcel. Eso es algo totalmente incorrecto. En ningún país... No se debería, pero no. Sí se puede, ya lo vimos. Pues, pero en este país como dicen, es el país del cómo no, ¿verdad? En otros países eso es altamente castigado, ¿verdad? Los responsables son llevados a la cárcel. Y nosotros le hemos dicho al personal nuestro: documenten bien las cosas, no solo se dejen ir, porque el problema va a ser después. Cuando esta gente demande, no van a demandar al jefe de la policía, no van a demandar al ministro, no van a demandar al presidente, van a demandar al policía que aparece en el acta. A él es el que van a demandar y a él es el que lo van a requerir en los tribunales. Siempre pagan los costos los que menos responsabilidad tienen. Sí, los de abajo. Cerremos con esto. Después de todo lo que hemos conversado, y en realidad ha sido sumamente clarificante, te lo digo, yo creo que en realidad es bueno que la gente tenga posibilidades de ir más allá, porque a veces de lo que uno mira en los memes o en los tweets, o sea, no te queda claro muchas cosas. Sí. Pero ¿cuál es la lectura que tú haces? En serio. Y digo en serio pensando en que la gente está preguntándose un montón de cosas y muy pocas respuestas hay. Esta decisión sigue cargándose por un interés más de popularidad o por un interés más de país. Bueno, a mi juicio es ambas cosas, pero pesa más la imagen, ¿verdad? Porque si realmente
se tuviera un interés genuino, esto no se hubiera permitido que llegara a los extremos, ¿verdad? El presidente de la República hubiera ordenado de manera mucho más efectiva, de manera mucho más objetiva, la captura de delincuentes. No hubiera permitido en ningún momento que una persona inocente fuera a parar a la cárcel. Él está muy acostumbrado al Twitter, ha ordenado despedir a través de ese medio, ha ordenado, incluso, bueno, el régimen de excepción lo pidió por Twitter. Perfectamente le puede ordenar a las fuerzas de seguridad, al ministro de Justicia y Seguridad, al director de la policía, que corrijan eso. Perfectamente lo puede hacer, que corrijan esa situación y que no utilice, porque eso se está viendo sumamente mal, ¿verdad? Se está viendo sumamente mal, terrible. Debería de ordenarle el presidente que el régimen de excepción no lo utilicen para capturar voces disonantes, que no lo utilice para amenazar a las organizaciones sociales, que no lo utilicen para amenazar a los sindicatos, que no lo utilicen para llevar preso a los maestros, que no lo utilicen para llevar preso a los líderes de vendedores. Entonces todo eso consideramos nosotros que debería corregirse y bueno, hasta él le ayudaría en su imagen, quedaría como el redentor, ¿verdad? El misericordioso, Nayib el misericordioso, que está abogando por su gente, ¿sí? Así sería conocido, ¿verdad? Pero no dicen nada, se ha quedado callado con eso. Hay un esfuerzo que hemos visto en las últimas semanas, donde una serie, digamos, un conjunto de actores sociales y organizaciones han empezado poco a poco a tomar más protagonismo y alzar la voz para tratar de cuestionar, de llamar la atención y poner o pedir un alto a una serie de irregularidades, abusos y arbitrariedades que están pasando. Digamos, ¿tú crees que esto es una ruta correcta y qué recomendarías en esa función ya para ir cerrando? Sí, es que veamos los efectos naturales. Ante un poder que surge, siempre va a haber un contrapeso. En El Salvador los contrapesos ya no existen. La oposición política ya murió. Ya no hay FMLN, ya no hay Arena. Están muertos. Y si alguno de ellos tiene algo de vida, pues está arrastrándose como un cadáver, ya un zombie. Entonces, ¿qué es lo que produce la sociedad como un efecto natural? Produce una oposición. En este caso, las organizaciones sociales, algunos sindicatos se unen y conforman un espacio de oposición, ¿verdad? Pero no es oposición política, sino que es más de rostro ciudadano. Exactamente, es una oposición ciudadana, es una crítica hacia las políticas de Estado que afectan a los ciudadanos. No es orientado a una corriente política, sino que es orientado a que la voz del pueblo se escuche, ¿verdad? Entonces eso es algo natural. Siempre hay una dualidad de las cosas. Tenemos el día, la noche, el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto. En este caso el poder que ha generado el presidente de la República y que ha copado tanto la Asamblea Legislativa como el órgano judicial, exactamente, las ha pasado a la órbita de él. Lógicamente tiene que surgir otra fuerza. Eso es algo natural, ¿verdad? En el mundo natural así es. Siempre hay un antagonismo, ¿verdad? Que se contrapone a estas fuerzas que surgen. Y bueno, los mandatarios tienen que aceptarlo. Es algo natural, no pueden reprimir eso, ¿verdad? Aunque podemos ver nosotros presidentes poderosos como Vladimir Putin, no todos los rusos están a favor de él. Hay una buena cantidad de gente que no lo quiere. Está ahora, en contra aquí de los números te siguen marcando, en teoría, pues, las encuestas, ¿no? De que, digamos, las acciones estas que son con un alto impacto mediático siguen generando mucho aplauso al presidente y al gobierno. Entonces la técnica como que funciona, pues, o sea, la acción-reacción está funcionando, sí. Más allá de
digamos, de lo que tú me estás planteando, de los equilibrios de poder. ¿Crees que es momentáneo o crees que eso en realidad va a ser un estado normal, digamos, el tema de la popularidad? No, eso es, digamos, es momentáneo. Aquí nosotros en el país hemos visto estos efectos. Cuando surgió el Partido Arena, por ejemplo, el mayor Roberto Daguizón, que era su máximo exponente, bueno, toda la gente decía Daguizón, vea, y a votar por Arena. Cuando surgió Mauricio Funes, toda la gente, hasta la cara de Mauricio Funes se tatuó y toda la cosa, vea, y a votar por Mauricio Funes, vea, nace la esperanza, viene el cambio, vea. Entonces, ahora otra vez. Ahora otra vez. Hoy todo mundo es Nayib, vea, todo mundo está tatuando y toda la cosa, le ponen Nayib a los hijos, ¿verdad? Entonces, es cierto. Sí. Bukele creo que le pusieron, sí, ¿no? Nayib le pusieron Pobrecito. Dice que vos te quitas el tatuaje, eso te va a tener que quitar el nombre. Sí, se tiene que poner ahí un cover, vea. Sí. La cosa es que es momentáneo. El presidente lo sabe y él tiene bastantes herramientas para que la gente lo tenga en la retina y en su cabeza, ¿verdad? Él, como el presidente moderno, ¿verdad? Que está actuando en favor del pueblo, esto y lo otro. El patriarca. Sí, y que acabó con Arena y con el FMLN. Pues sí, hay otros partidos que se acabaron en el pasado, ya ni se mencionan. En el futuro van a surgir otros. Sí. Y es que la historia... Todo es un proceso evolutivo. Exactamente, y la historia produce a los líderes que necesita. La historia los produce y también los desecha. Y los desecha, exactamente. Sí, produce los líderes que necesita, los desecha, produce otros y ahí van. Es un proceso. Nayib oye, este es su momento. Dialéctica natural. Claro. Marvin, gracias por la plática. De verdad que ha sido interesante. Vamos a mantenernos en comunicación y no sé si quieres, compartir algo para cerrar, no sé, para el cuerpo policial o para los ciudadanos, no sé, a quien quieras dirigirte. Sí, por supuesto. Bueno, en la víspera del Día del Padre. El Día del Padre, ¿cierto? Exactamente. Bueno, les quiero mandar un saludo a todos los policías que son padres, que son papás, ¿verdad? Sabemos que hay una situación compleja en donde se ha requerido de la presencia del personal al 100%. Este día, lamentablemente, de regalo, pues se ha conocido la noticia de la suspensión de licencias, nuevamente, que las licencias ya estaban suspendidas desde que comenzó el régimen de excepción, ¿verdad? Pero la suspensión de los permisos de 48 horas que tenía el personal, pues este día ha sido una orden del director, pues este aspecto no ha sido muy del agrado del personal, porque algunos ya tenían algún plan para mañana, sus familias los esperaban con alguna celebración sorpresa, pues ya no va a ser posible. Pero tomen en cuenta que hay un país que necesita del compromiso del policía, necesita de esa entrega que han demostrado durante estos 30 años y al verdadero policía, claro, al policía constitucional, que es aquel que siente en su interior esa llama de servir y proteger, no el policía del director, vea, el policía o la policía de Mauricio Arriaza Chicas, que es una policía servil que anda haciendo cuanta cosa se les ocurre y afectando gente, ¿verdad? Ese no, ¿verdad? Estos tienen que volverse de ese mal camino que han agarrado, ¿verdad? Y tienen que volverse al camino correcto. Entonces, para todos ellos, felicidades en el Día del Padre y vamos a seguir empujando esta situación, ¿verdad? Recuerden que el movimiento de trabajadores de la policía está ahí, está vivo, sigue luchando por todos los compañeros, denunciando diferentes aspectos internos de la policía y exponiendo la realidad. Nosotros le dimos el toque humano a la policía, ¿verdad? El toque humano, que es esa persona que anda dentro de ese uniforme, que definitivamente merece mucho más. Gracias, Marvin, y gracias, gentes, a todos ustedes. Interesante plática, espero que logren ver todo el programa, y si no, pues ahí van a ver las piezas en las diferentes redes sociales para que puedan verlas, darle like, compartir y además interactuar con nosotros. De verdad que con un súper interés para poder ampliar los niveles de información que todos tenemos sobre lo que está aconteciendo y pasando en el país. Así que hasta aquí, nos vemos
en el próximo programa de Barcito FM. Buenas tardes y hasta pronto.